Seguimos en el living, recibimos ahora vía Zoom al periodista Mauricio Rabuffetti. Estaremos hablando de la situación en Brasil, las expectativas que tiene Uruguay con la asunción del presidente Lula. Mauricio, ¿cómo andás? Gracias por estos minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, preguntarte en un principio, antes de meternos de lleno en la situación interna de Brasil, de la imagen que dio Uruguay al momento de asistir a la asunción del presidente Lula, el presidente Lacalle Pou, acompañado de Julio María Sanguinetti y José Mujica, dos expresidentes. Claramente allí hay un mensaje de unión hacia afuera, pero ¿qué lectura haces tú? Sí, primero que nada, fue una ceremonia de asunción muy importante para Uruguay porque Brasil es uno de los principales socios comerciales que tenemos. Por eso la concurrencia de un presidente, el presidente Lacalle Pou y dos expresidentes como Julio María Sanguinetti y José Mujica, de alguna manera todo el espectro político uruguayo presente en esa ceremonia es una señal importante de acercamiento, cuando en Brasil se produce un cambio muy relevante que se va a ver sobre todo a nivel de Mercosur, porque las posturas, las tesituras de las dos administraciones, la de Jair Bolsonaro y la de Luis Ignacio Lula da Silva, en cuanto a cómo debe moverse el Mercosur, son diferentes, o por lo menos así fue durante el gobierno los gobiernos anteriores de Luis Ignacio Lula da Silva. El gobierno de Bolsonaro tendió a no interferir demasiado con la voluntad de Uruguay de negociar acuerdos comerciales bilateralmente sin la autorización o sin el visto bueno de los socios del Mercosur. El caso de Lula yo pienso que va a ser un poco diferente porque para el PT y para el presidente Lula y sobre todo para el Itamaraty, la Cancillería que va a conducir este gobierno, este nuevo gobierno de Lula, la visión del Mercosur es distinta. Así que fue una señal importante, una señal que Uruguay se puede permitir porque es uno de los países de la región que tiene la institucionalidad política y la democracia sin dudas más sólida, entonces puede permitírselo. Fue un gesto interesante y bueno, a nivel de análisis es lo que te puedo decir. Después, por supuesto, la foto, las anécdotas de una ceremonia que tuvo muchísima simbología más allá de la presencia de nuestro país. Con respecto a la ceremonia, Mauricio, primero que nada, buenas tardes, te saluda Alejo Piazza. Preguntarte con respecto a la señal o qué análisis se puede hacer con respecto a la cantidad de mandatarios a nivel internacional, también la presencia, por ejemplo, del rey de España. Es decir, que en ese sentido internacionalmente se puede hacer una lectura de apoyo a este gobierno de Lula. Es una buena pregunta y una buena reflexión, Alejo. Es una ceremonia que se produce en un día raro, si se quiere, porque es un 1 de enero, no todos los presidentes del mundo están abiertos a viajar un 1 de enero a una ceremonia de asunción, pero Brasil es un país importante. De hecho, paréntesis, te cuento, es la última ceremonia de asunción que se produce un 1 de enero. A partir de la próxima elección se van a dar las asunciones los días 5. Pero hubo una veintena de jefes de Estado y jefes de gobierno presentes. Pienso que tiene mucho que ver con el hecho de que Brasil durante el periodo de Bolsonaro se cerró bastante sobre sí mismo, dio un paso atrás en los foros internacionales en los cuales Brasil, durante los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, no tanto durante los gobiernos de Rousseff, pero sí durante los gobiernos de Lula entre 2003 y 2011, tuvieron a Brasil como un protagonista principalísimo y de alguna forma tanto los mandatarios de la región que buscan en Brasil un liderazgo, se acercaron a saludar al nuevo presidente, como otros jefes de gobierno y otros gobiernos que también enviaron representantes de menor rango, también dijeron presente como una forma de darle la bienvenida a Brasil nuevamente a esa escena internacional de la cual de alguna forma se fue, un poco por decisión del gobierno de Bolsonaro mayoritariamente, pero también porque la pandemia redujo bastante los encuentros, ¿verdad? Así que sí, hay una especie de bienvenida a un político que tiene una proyección internacional importantísima como Lula, ¿no? Con una trayectoria de más de 50 años de vida política y que va a intentar llevar nuevamente a Brasil a esos foros internacionales de los que hablábamos y en los cuales estuvo bastante ausente en los últimos años.
Hablando un poco ya de la interna de Brasil, bueno, hubo algo también muy significativo y es que no estuvo Jair Bolsonaro para entregar la banda presidencial, estaba en ese momento en Estados Unidos, lo que de alguna manera refleja, bueno, que hay un país dividido, mismo a nivel parlamentario no tiene las mayorías Lula, lo que puede llegar a generar una dificultad en su gestión. De todas maneras, en su discurso, el presidente Lula habla de unidad, ¿no? De que él apuesta claramente para gobernar, bueno, a todos los brasileños. ¿Cómo crees que se vive en la interna? ¿Se sigue manteniendo esa grieta tan marcada? ¿Hay un país dividido? Bueno, no una grieta en el sentido argentino del término, si se quiere. La idiosincrasia brasileña no pasa por ahí. Lo que hay es un electorado dividido en un país que no vive la política de la misma manera que el nuestro, o que Argentina, o que Paraguay, o que Colombia. Cada país la vive de una manera bastante propia. Lo que hay es un electorado dividido, partido prácticamente en dos. Recordemos que la elección que llevó a Lula a la presidencia terminó con él ganando con un poquito más del 51% de los votos en segunda vuelta. Fue una elección bastante pareja finalmente, pero por sobre todas las cosas la ausencia de Jair Bolsonaro de esa ceremonia de traspaso de mando, primera vez que ocurre desde que Brasil recuperó la democracia, obviamente es una señal que no le hace bien a la institucionalidad brasileña, pero por otro lado le dejó el escenario libre a Lula para que fuera realmente el rey de la jornada, ¿no? El verdadero protagonista de esta ceremonia, con dos discursos, uno en el Congreso, cuando hace su juramento constitucional, y otro en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Un Lula que esencialmente se concentró en señalar que va a gobernar para los 215 millones de brasileños. Eso incluye a quienes no lo votaron, por supuesto. También con un discurso muy enfocado en la reconstrucción, así lo señaló él, del país, lo cual implica en su lectura que hay cosas que está heredando del gobierno de Bolsonaro que no están bien. De hecho, insistió muchísimo en que va a haber un relatorio o informe, en español relatorio quiere decir informe o reporte, que se va a entregar a todos los estamentos del Estado brasileño y de las universidades, señalando cuál es la situación del país en las más diversas áreas, desde la económica hasta la ambiental, desde el área de salud hasta la educativa, de alguna forma para mostrar que va a construir a partir de ahí. Obviamente lo que se espera es un informe bastante duro, bastante crítico, algo ya adelantó el presidente Lula, un presidente que además va a volver a insistir con algo que es la causa de su vida, que es la lucha contra la desigualdad, en un país que, pandemia mediante, ha tenido una caída importante de algunos estándares realmente trascendentes, como por ejemplo el acceso a alimentación y el acceso a salud. Luego de un gobierno que, recordemos, fue muy criticado, muy cuestionado por su mala gestión de la pandemia de coronavirus. Lula, de hecho, habló de un genocidio por los 700.000 muertos que hubo durante la pandemia en Brasil, 700.000 muertos que convierten a ese país en una de las naciones más afectadas per cápita en términos de muertos por coronavirus. Así que lo que ocurre es una asunción que se da en un marco particular, en un marco de división, pero con un presidente que tiene una gran capacidad que no debe ser soslayada, una gran capacidad de negociación. ¿Negociación dónde? En el Congreso, en ese Congreso tan dividido, tan particionado de Brasil, que tiene la característica de que las alianzas están a la orden del día. Así que veremos cómo se maneja en el plano político parlamentario Lula. Ya de hecho logró algo muy importante, que es aumentar el tope de gastos que va a tener permitido su gobierno y a partir de ahí poder cumplir con una de sus promesas de campaña, que es el continuar con los mecanismos de transferencia de renta directos a los más necesitados. Por ahí viene la cosa a partir de lo poquito que hemos visto, ¿no? Porque llevamos algo así como 48, menos 72 horas de asumido Lula para su tercer mandato. Mauricio, me gustaría preguntarte con respecto a lo que dijo Lula en su discurso con respecto al Mercosur, que fue poco según lo que fui escuchando de algunos analistas, lo mismo con China, pero antes te quería preguntar qué análisis haces sobre la ausencia de Bolsonaro. ¿Quiere decir, se puede hacer una lectura de que políticamente salió diezmado de esta elección, de que no quiso reconocer la derrota?
¿Qué análisis haces sobre la ausencia de Bolsonaro en sí? La ausencia de Bolsonaro tiene que ver precisamente con eso que vos señalás, el no querer reconocer públicamente que fue derrotado por un político al cual él durante la campaña trató literalmente, o sea, citándolo, de corrupto y de delincuente. Dijo que debería estar en prisión. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que Bolsonaro se ausenta de esta ceremonia precisamente para no reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Él tiene una bancada importante, tiene la minoría mayor en el Parlamento, va a pesar eso, pero de vuelta, Lula es un gran negociador y por lo tanto todavía tenemos que esperar los próximos meses para ver cómo se posiciona el Parlamento brasileño de cara al nuevo gobierno. Ahora sí, hablando de lo que dijo Lula en su discurso, ¿qué análisis hiciste sobre lo que dijo del Mercosur, que fue poco, como te decía antes, y sobre todo lo que sus palabras para con China, ¿no? Un elemento que también fue parte de las diferentes cumbres del Mercosur, sobre todo con respecto al TLC con Uruguay. En cuanto al Mercosur, como te decía hace un ratito, la Cancillería brasileña, Itamaraty, empezó a virar antes de que terminara el gobierno de Bolsonaro y firmó aquel comunicado donde, junto con Argentina y Paraguay, advertían a Uruguay por su voluntad de negociar unilateralmente acuerdos de libre comercio. Es decir, el Itamaraty, la Cancillería brasileña, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, se fue posicionando antes de que Bolsonaro saliera del poder. En cuanto a China, bueno, China es un socio... ¿cuál sería la palabra más exacta? Es un socio importantísimo de América Latina, de todos los países de América Latina, tanto en lo comercial como en lo financiero en algunos países. Brasil lo sabe, Brasil forma parte del grupo BRICS, integrado justamente con Rusia, India, China y Sudáfrica, un grupo que promovió muchísimo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a partir de en la primera década de este siglo. Por lo tanto, la cercanía con China va a ser importante. El sector agroindustrial brasileño tiene en China un mercado importantísimo y no creo que le haga mucha gracia estar pagando aranceles por encima de lo que podría lograr si de alguna forma negocia algún tipo de reducción. Es decir, que de una u otra manera va a haber un acercamiento. También va a haber un acercamiento con Estados Unidos. Es decir, yo lo que veo es un Brasil que se va a posicionar mucho más como un protagonista mucho más global de lo que fue durante los últimos 4 años de gobierno de Bolsonaro y también en los años inmediatos anteriores, cuando se produjo, cuando pasó el gobierno de Temer, cuando terminó el gobierno de Dilma Rousseff, que era la protegida de Lula. Creo que vamos a ver de alguna manera una remake de lo que fue ese Brasil intentando ser protagonista tanto a nivel político, diplomático, como a nivel comercial. Brasil necesita realmente expandir su frontera comercial. Para este año la previsión de crecimiento anda en el entorno del 0,75 o 1%. Es muy poquito para un país que tiene problemas de empleo, problemas de informalidad, problemas de acceso a la alimentación. Realmente necesita expandir la frontera comercial, necesita captar inversiones y ahí China obviamente tiene un papel fundamental como lo tiene prácticamente en todos los países del mundo. Mauricio, otro tema que también estuvo presente en el discurso de Lula y que además tiene una gran relevancia a nivel internacional es la deforestación. Mismo Lula estuvo en la COP, en el último encuentro internacional, en donde se comprometió a trabajar a nivel de medio ambiente y allí tiene como un gran desafío porque se embanderó con esto. Bueno, antes de hablar específicamente del desafío, yo te dejo planteado esto. Vamos a ver a Brasil utilizando a la Amazonia como herramienta diplomática. El desgaste que hubo de la imagen de Brasil en ese plano durante el gobierno de Bolsonaro fue muy importante. Se batían récords de deforestación. Las medidas que adoptó el gobierno de Bolsonaro incentivaron la minería ilegal en tierras federales, algunas son zonas protegidas indígenas. Lula va a tratar de alguna manera de subsanar esta situación que, entre otras cosas, le dio argumento a la Unión Europea para no seguir adelante, para no avanzar
demasiado con el acuerdo comercial que tiene firmado ya con el Mercosur, el acuerdo de libre comercio que tiene firmado con nuestro país y nuestros socios dentro de este bloque. Es decir, la Amazonia va a ser una herramienta diplomática importantísima para el gobierno de Lula. Después, lo que él pueda hacer realmente desde el punto de vista práctico para limitar la deforestación, eso de que con las tierras degradadas, plantando las tierras degradadas, Brasil podría expandir su capacidad de producción agrícola, es algo que veremos si efectivamente ocurre, veremos si es científicamente posible y si es posible desde el punto de vista práctico, porque estamos hablando de un territorio que mide lo mismo que varios países. Entonces, en definitiva, son dos cosas, si se quiere, que van en paralelo y en algún momento tal vez podrían cruzarse. En la práctica tenemos que ver qué medidas toma para efectivamente contener algo que es un problema que afecta a todo el mundo, que es la reducción de uno de los pulmones verdes del planeta. Y desde el punto de vista político, lo que vamos a ver es, y ya lo veíamos ya desde antes de que terminara la campaña, desde antes que fuera electo Lula, vamos a ver a Brasil presentándose en los foros internacionales con un discurso muy volcado al ambiental. Esto tiene además un punto adicional interesante a seguir para todos los televidentes a los cuales les interesa la política internacional. En Estados Unidos hay un gobierno que tiene un discurso bastante volcado a la economía verde. Por lo tanto, también puede funcionar como canal o carril de acercamiento de Brasil con Estados Unidos. Un Estados Unidos que no ha encontrado, no sé si lo ha buscado, pero por lo menos no lo ha encontrado un socio en América Latina del peso necesario como para acercarse a nuestra región en tantas dimensiones en las cuales América Latina tendría interés de trabajar en un partnership, en una sociedad mucho más cercana con Estados Unidos, con toda seguridad, ¿no? El tema con Estados Unidos de América Latina se ha reducido prácticamente a la migración, cuando hay otro montón de temas mucho más interesantes que tal vez el Brasil de Lula sea capaz de canalizar de una forma mucho más dinámica, mucho más sólida, mucho más eficiente. La presencia del rey de España, que es una autoridad que habitualmente va a las asunciones y a este tipo de eventos internacionales, ¿se puede leer también como un guiño, digamos, de la Unión Europea hacia Brasil, hacia el Mercosur? Bueno, el rey de España, en realidad, desde el punto de vista decisorio, no tiene gran trascendencia. Yo lo veo como un lindo gesto de España hacia Brasil. Se conocen desde hace muchos años los dos, incluso antes de que Felipe fuera rey, pero no le doy una trascendencia tan importante como, por ejemplo, el hecho de que haya ido el vicepresidente chino o que hayan estado muchos mandatarios de la región en esa ceremonia de asunción, con los cuales se reunió en el día de ayer. Además, creo que eso es más relevante que la presencia del rey de España, que tiene un carácter, yo diría, simbólico. Bien. Volviendo un poco a la interna del país y de los anuncios que hizo Lula en su discurso de Asunción, hablar también de la creación o refundación del Ministerio de la Mujer, que bueno, había dejado de existir durante el periodo del gobierno de Jair Bolsonaro. Eso también es como muy significativo y pone claro cuál es el objetivo, al menos, que tiene Lula en este periodo, ¿verdad? Bueno, sobre los anuncios, a ver, yo preferiría tomarlo por este lado. Hizo una serie de anuncios importantes. Algunos son, si se quiere, más políticos, incluso filosóficos, porque se mostró como un presidente muy partidario de la intervención del Estado como herramienta para corregir desigualdades, que fue lo que de hecho hizo durante sus dos primeros mandatos, ¿verdad? Y apostar a la transferencia de recursos para que los brasileños tuvieran acceso a salud, a educación, sobre todo acceso a bienes que estaban, digamos, de alguna manera prohibidos o muy limitados para muchas personas que no tenían acceso a créditos. Facilitó eso Brasil. A mí me tocó vivirlo estando allá. Se veía aumentar la capacidad de consumo, sobre todo de la clase media baja, digamos, ¿no? Eso por un lado, es decir, un presidente que filosóficamente es partidario de la intervención del Estado en la economía, y bueno, el resultado lo vimos ayer con la Bolsa de Valores de alguna manera rezongando ese tipo de anuncios que eran previsibles. Por otro lado, otros anuncios que van más
a cuestiones prácticas, ¿no? Reducir el acceso a armamento de los brasileños, cosa que se amplió durante el periodo de Jair Bolsonaro, es algo bastante simbólico, es una de las medidas, si se quiere, más fuertes que tomó el entonces presidente Bolsonaro en términos de seguridad, y pongo la palabra seguridad entre comillas, porque no necesariamente la presencia de armas genera mayor seguridad. De hecho, en algunos casos es bastante claro que es lo opuesto, pero de alguna manera facilitó la existencia de caminos para que los brasileños se armaran. Lula va para atrás en eso, va a generar una nueva regulación en ese sentido. Y bueno, son cuestiones que por ahora son simbólicas, porque hay una enorme crítica a lo que fue la gestión de Bolsonaro. Pero las medidas fuertes, las medidas importantes, las vamos a ir viendo en el correr de las próximas semanas. No se olviden que el Congreso brasileño tiene un enorme peso en algunas cuestiones, y los estados federales, los gobernadores, los 27 gobernadores también tienen un enorme peso. Lula va a tener que negociar con ellos sobre muchísimos aspectos y muchísimos temas. Entonces, recién está empezando. Los anuncios fueron más por oposición, para desmarcarse, para diferenciarse, para empezar a marcar una línea, un camino, para también mirar un poquito hacia atrás lo que fue su gobierno y decirle a los brasileños, ¿se acuerdan de todo aquello que hicimos y que nosotros destacamos durante la campaña? Bueno, vamos a intentar repetirlo. Y un ejemplo nomás para redondear esto es la vuelta del programa Bolsa Familia, que fue muy exitoso durante su gobierno para sacar a muchísimos brasileños de la pobreza extrema, ¿no? Hay otros programas, Mi Casa, Mi Vida, que también lo tuvo durante su primer gobierno, que lo va a reflotar. Hay programas para fomentar la equidad de género, que también va a reflotar. De alguna forma, lo que está diciendo Lula, y eso es lo importante, más allá de las medidas concretas, es: yo quiero desmarcarme de lo que fue la gestión anterior, el Estado va a tener un peso importante en la vida económica, en la vida social, en la salud, en la educación. Es una oposición fuerte la que hay ahí, porque Bolsonaro era justamente partícipe de la reducción del Estado. Lula es básicamente lo opuesto. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad muy claro, así que bueno, dentro de algunos meses de repente te esperamos acá nuevamente para ver cómo ha transcurrido este primer periodo de Brasil con Lula sumando. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muy bien.